El corte de roseta, o también llamada decapitación, es una práctica que se le suele hacer a las equiverias y a otras suculentas que poseen este tipo de crecimiento. Hoy te mostraré 3 formas en que yo lo hago y también te diré en qué casos no es recomendable hacerlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Yo espero que muy bien. Hoy hablaremos sobre la decapitación de las suculentas, una práctica que seguramente tú lo hayas hecho si es que cultivas suculentas. Esta práctica está enfocada siempre en mantener la forma que solemos ver siempre en este tipo de plantas. Obviamente, esta no es la única finalidad que tiene esta práctica. Muchas veces es nuestra última oportunidad para poder salvar una suculenta, ya que cuando existe pudrición en el tallo, muchas veces lo tenemos que hacer. También se puede aprovechar para poder propagar alguna suculenta que por sí sola le cuesta bastante tiempo poder dar brotes nuevos. Entonces, ¿en qué plantas podemos encontrar esta práctica? El ejemplo más claro que tenemos a la hora de hablar de la decapitación de una suculenta son las equiverias. Pero otros ejemplos serían los Graptopetalum, los Eonium, algunos tipos de aloes, y también plantas como las yucas, como los agaves, todos estos tipos de plantas que en conjunto se les denomina como plantas que tienen un crecimiento en forma de roseta, y que son las rosetas. Son básicamente la forma de rosa que solemos ver desde la parte de arriba. Esto no significa que todas ellas tengan que parecerse a una rosa, pero sí tienen un crecimiento muy similar. Siempre tienen tallos cortos, con hojas que recorren todo alrededor de la planta, siempre con un crecimiento bastante compacto. En lo personal, yo no suelo decapitar a las suculentas a menos que así lo requieran, y quizá realmente muchas de ellas no lo necesiten. Para poder explicar esto te traigo un ejemplo. Aquí tenemos a mi hermosa Echeveria Perle, que como puedes ver ya tiene un tallo bastante largo. Aquí podremos pensar, ok, ya le hace falta una decapitación, pero esto lo pensamos solamente porque solemos ver plantas con una única roseta en el centro de la maceta, pero la realidad es que las plantas en su hábitat natural, por ejemplo las echeverias, si bien no todas ellas forman tallos muy largos, casi siempre tienen este tipo de crecimiento al pasar de los años, con tallos que van creciendo y la roseta original que tenía una forma solamente en un sitio va creciendo y desplazándose, por así decirlo, en el terreno. Es importante marcar esto, pues en la naturaleza no existe alguien que vaya a estar cortando las rosetas. Esta idea que sucede en la naturaleza hay que tratar de aplicarlo a nuestras plantas. Por ejemplo, si yo tuviera una maceta que ocupara hasta acá de ancho, lo que haría simplemente es trasplantarla y dejar que ella se desarrolle naturalmente. Pero en este caso lo que voy a hacer es sacar esta roseta principal. Este tallo va a generar nuevas rosetas con el tiempo y después esas nuevas rosetas voy a trasplantarla a una maceta mucho más grande con la roseta principal. Un ejemplo que realicé hace más de un mes es esta pequeña Echeveria Raindrops, que en particular lo que tenía es que el tallo ya era demasiado alto y entonces corría el riesgo de que al momento de estar moviéndola podría romperla. Entonces decidí hacer un corte y la decidí colocar en la misma maceta para que enraice, y asimismo ya está generando un nuevo brote en el tallo madre. Ahora bien, para el caso de esta Echeveria simulans podríamos pensar que ya necesita un corte de la roseta, pero en este caso la voy a dejar así, puesto que ya está generando raíces nuevas en todo el tallo, que está bastante largo. Para mí me conviene más dejarla así, y es más probable que ella comience a formar nuevos brotes en el tallo que está descubierto que si la llegara a cortar, ya que he visto que esta planta, si dejamos el tallo sin una sola hoja, es poco probable que genere una roseta nueva y que se logre exitosamente. Estas son las 3 echeverias que necesito decapitar, con diferentes circunstancias. Te voy a mostrar para cada una de ellas una forma de cortar la roseta. Algo importante a mencionar es que la época ideal para hacer un corte de la roseta es cuando las plantas se encuentran en crecimiento. Asimismo, cuando las temperaturas sean bastante estables, es decir, que no sean ni muy calurosas ni tampoco muy frías. Aunque yo estaría bastante atrasado en este proceso, no me preocupo tanto pues las temperaturas en estos momentos no son tan frías. Y de hecho, en donde vivo, la época de diciembre no llega a ser tan fría como los siguientes meses. Entonces voy a tener que hacer el corte en estos momentos, para así darle tiempo a que puedan cicatrizar y comenzar a generar raíces nuevas. La primera a la que le vamos a hacer el corte es a la Echeveria longísima. Estas dos casi tienen el mismo tiempo que las puse a enraizar, pero esta de aquí
la tenía en un lugar un poco más sombreado, pues la intensa luminosidad la estaba afectando un poco. Pero por lo mismo comenzó a estirarse. El problema aquí es que el crecimiento ha sido bastante y ha comenzado a ladearse un poco. La meta que tengo para estas sekeverias es ponerlas en una sola maceta. Pero por lo mismo, esta no lo podría plantar directamente así como está, puesto que seguiría creciendo demasiado. Aquí podemos ver que las cicatrices foliares están bastante separadas una de otra. Eso es un claro indicativo de que en algún momento pasó por falta de luz. Entonces vamos a comenzar con el corte típico que haríamos con unas tijeras de podar. Es importante que sea de este tipo de tijeras, ya que si son de las tijeras que tienen una punta que no es filosa, es muy probable que los tejidos solamente se aplasten. Asimismo, hay que recordar que tenemos que desinfectar bien nuestras herramientas de trabajo para no estar pasando alguna infección. Creo que esta es la manera mucho más fácil de hacer los cortes. Aquí no vamos a dejar ninguna hoja en el tallo madre, puesto que realmente no hay mucho espacio. Pero esta planta es bastante fácil que produzca nuevos brotes. Entonces vamos a ir colocando la tijera en la zona donde vamos a hacer el corte y simplemente hacemos el corte. Recordemos que es importante siempre, después de hacer el corte, poner un poco de azufre, tanto en el corte de la roseta como en el tallo que dejamos en la maceta también. Esto para evitar que algún microorganismo pueda entrar y comenzar a hacer algún tipo de daño. En el caso de que no tengas azufre, puedes colocar el tipo de cicatrizante que tú utilices. Y mientras dejamos la roseta colocada en alguna superficie. La segunda que vamos a decapitar es la Echeveria Perle, que como puedes ver ya ha crecido bastante todo el tallo. Todo el crecimiento que ha tenido no ha sido siempre el correcto, ya que bastante de este crecimiento ha sido porque estuvo medianamente sombreada y por lo tanto comenzó a etiolarse. Entonces es importante hacer el corte, ya que el peso de la roseta es bastante, de hecho solamente está sostenido por el borde de la maceta. Y cada vez que la muevo de un lugar a otro, puede ser posible que pueda caerse o se pueda romper. El corte de esta roseta la vamos a realizar con un cuchillo. Es importante que esté bien filoso y también que esté desinfectado. La zona en donde vamos a hacer el corte va a ser en esta zona de aquí, por lo que dejaremos cerca de 4 a 5 hojas. Entonces vamos a tomar el cuchillo, vamos a ir pasándolo por las hojas donde vamos a hacer el corte. Tomamos las hojas basales de lo que va a quedar en la roseta y vamos haciendo el corte. Y la última planta que le haré el corte de roseta es esta Echeveria elegans. Lo que me está marcando la pauta de hacer el corte en esta planta es que además obviamente de tener un tallo bastante largo, se ha comenzado a ladear por lo que tiene poca estabilidad. Asimismo, está comenzando a generar raíces en el tallo en la parte superior, donde aún tiene hojas. Entonces es ahí donde haremos el corte. Para esta última plantita, la técnica que vamos a utilizar es la técnica del hilo. Entonces voy a hacer un acercamiento para mostrarte a detalle cómo hacerlo. Para esta técnica lo que tenemos que ir haciendo es ir colocando el hilo a través de sus hojas hasta donde tenemos que hacer el corte. Esto te aconsejo que lo hagas con tiempo para que así lo puedas hacer con calma. También te recomiendo que el hilo sea bastante resistente y que no sea uno de esos hilos que son flexibles. Tiene que ser un hilo bastante rígido. Asimismo te puedes valer de hacer un doble nudo. Y una vez tenemos bien sujetado, no sé, el corte, lo único que tenemos que hacer es tener presión y hacer el corte. Una vez ya tenemos todas las rosetas cortadas, lo único que nos queda es esperar a que cicatricen perfectamente y después ponerlas a enraizar. Yo lo que suelo hacer siempre es colocar un pedacito de papel arriba de la misma maceta donde estaba la planta y simplemente colocarla encima de ello. De esta manera, si tienes muchas plantas, te ayuda a poder identificar de qué maceta o de qué planta es esa. Además, este papel ayuda a evitar que esa herida que nosotros causamos entre en contacto con el sustrato y si está un poco húmedo pueda comenzar a pudrirse. Entonces lo único que hacemos es ir colocando en las respectivas macetas. Como ves, realmente hay muchas prácticas que podemos realizar para poder recuperar la forma de nuestras plantas o en este caso para poder evitar que éstas corran algún peligro de poderse estropear con el tiempo. En aproximadamente una semana habrán cicatrizado perfectamente y en ese momento ya podré irlas colocando en nuevo sustrato o en la misma maceta para que comiencen a enraizar. Espero que este video te haya sido de utilidad y si te gustó te invito a que me dejes tu bonito like.
Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a hacerlo. Aquí hablo sobre plantas, sobre jardinería, todo siempre con un enfoque biológico. Asimismo, te invito a seguirme por Instagram, te dejo el link en la cajita de información. Ahí subo fotos y datos interesantes sobre algunas plantas. Y sin más, nos vemos en el próximo video. Bye.